Hola a todos, sean bienvenidos al conversatorio en vivo con expertos como parte del curso Infecciones asociadas al cuidado de la salud en el enfermo, en el paciente hospitalizado. Y tenemos en línea a los 3 directores académicos del curso que ya nos han acompañado, nos vienen acompañando en los conversatorios realizados a la fecha. Tenemos a la doctora Andrea Vila en línea, conectada desde la Argentina. Desde Bolivia está el doctor Rodolfo Quirós, y el doctor Rolando Zuluaga nos acompaña desde Uruguay, que lo tenemos de visita por acá. Un placer saludarlos. Hola, buenas tardes a todos. Hola Andrea, buenas tardes a todos también. Muy buenas tardes para todos. Damos la bienvenida a todos los participantes que nos acompañan en línea. Desarrollamos 2 excelentes módulos académicos en donde estuvimos reflexionando sobre las infecciones de sitio quirúrgico asociadas a dispositivos y sobre otras infecciones asociadas al cuidado de la salud. Ha sido muy fructífero el intercambio en los foros del curso. ¿Qué opinión tienen ustedes al respecto? Andrea. Sí, ha sido la verdad que muy interesante el foro, las discusiones, las preguntas, creo que han sido muy enriquecedoras. Espero que las respuestas que hemos ido dando los disertantes y directores hayan sido de interés, pero bueno, en realidad ha sido muy provechoso para todos, me parece a mí, los foros. Gracias, Andrea. Aprovechamos para invitarles a todos los participantes en línea que puedan ingresar sus preguntas, sus comentarios, compartir experiencias que estén vivenciando en sus lugares de origen. Acá en chat tenemos una pregunta que fue posteada por Rafaela Trujillo de México en uno de los foros del curso y nos gustaría darles respuesta durante este conversatorio. Ella realizó la siguiente consulta. Si el paciente con hemodiálisis se realizó hisopado nasal y se aísla un estafilococo aureus meticilino resistente, ¿es necesario dar tratamiento descolonizante tópico? Y otra pregunta, ¿es necesario aislarlo con precauciones de contacto toda su hospitalización? Bueno, voy a tratar de darle una respuesta yo inicialmente. En realidad hay todavía controversia con respecto al tema del impacto del aislamiento de contacto en los pacientes con o colonizados por estafilococo aureus meticilino resistente. Y eso tiene que ver con que hay un estudio muy importante que se hizo en los hospitales de veteranos en Estados Unidos, donde ellos pudieron demostrar que la pesquisa de SAMR para los pacientes y el aislamiento de contacto posterior con decolonización reducía significativamente la incidencia de infecciones por estafilometicilino resistente, tanto en las unidades de cuidados intensivos como en las salas generales. Este estudio fue un estudio de intervención de series temporales interrumpidas, o sea, se compara un periodo sin estrategia de aislamiento de contacto, de colonización, contra un periodo posterior de intervención. Eso fue criticado porque de hecho no había un estudio, digamos, randomizado, controlado, que permitiese despejar el efecto de tendencia de regresión a la media o inclusive lo que estaba sucediendo, que se observó con tiempo después, que es la reducción de la incidencia de SAMR a nivel hospitalario, como se viene viendo en Estados Unidos y siendo reemplazado por el de la comunidad. Pero bueno, la controversia sigue. En mi caso particular, yo creo que los pacientes colonizados tienen que estar puestos en aislamiento de contacto. Estoy hablando específicamente de SAMR y tienen que ser decolonizados al menos un intento inicialmente con una pesquisa posterior y después luego nuevamente, si el estafilococo aureus persiste, intentar una segunda decolonización, para ello usando paños con clorexidina al 2% y el uso de mupirocina o bacitracina nasal para tratar de intentar la decolonización, y si en el segundo intento vuelve a persistir la colonización, uno puede directamente dejar marcado al paciente como un paciente colonizado
y mantenerlo en aislamiento de contacto. En hemodiálisis es la misma situación y de hecho es uno de los grupos más vulnerables para estar colonizados con Staphylococcus aureus meticino resistente. Muchísimas gracias, doctor Quiroz. ¿Algo que quiera complementar o aportar el resto del equipo en línea? Sí, solo que con respecto a la documentación de la colonización por Staphylococcus aureus metiere, hay varias observaciones. Si uno hace hisopado nasal, más faríngeo, más axilar e inguinal, se incrementa el número de pacientes documentados. Por otra parte, si este hisopo, en vez de sembrarse solamente en un medio cromogénico o en manitol salado si no tienen medio cromogénico, se enriquece previamente en caldo, esto también aumenta significativamente la documentación de la portación. Por supuesto, estamos perdiendo un día más, esto hay que tenerlo en cuenta. Y lamentablemente también es cierto que si uno compara el cultivo versus la biología molecular con PCR, también hay un incremento en la detección de la colonización con la biología molecular. Muchas gracias, doctor Zuluaga. Y a Rafaela por su pregunta. En este caso les comparto a continuación la interrogante de Miley, que desde Venezuela les pregunta qué sensibilidad y especificidad tiene el ADA ante una sospecha de una tuberculosis asociada a atención sanitaria en un paciente inmunocompetente. Bueno, la sensibilidad y especificidad de la adenosíndeaminasa en la tuberculosis, bueno, fundamentalmente se utiliza su dosaje en líquidos, ¿no? En líquido pleural fundamentalmente. No hay demasiados estudios en inmunocompetente, pregunta. En inmunocompetente tiene una sensibilidad y especificidad muy alta, superior al 95% ambas. Bueno, en inmunosuprimido esto puede cambiar porque como depende de los linfocitos, y por ejemplo los pacientes HIV tienen un déficit de los linfocitos, la adenosíndeaminasa puede no ser tan confiable, pero en inmunocompetentes tiene una sensibilidad y especificidad muy elevada. Muchas gracias, doctora Vila. ¿Algo que quiera también compartir al resto del equipo en línea? No. ¿Algún comentario, Andrea, sobre adenosíndeaminasa en otros líquidos corporales? No. Se utiliza también en líquido cefalorraquídeo, pero no hay tantos estudios como en líquido pleural. Es una buena práctica tenerlo como herramienta, yo lo utilizo, y digamos como una herramienta extra, es decir, en un líquido cefalorraquídeo en donde hay hipoglucorraquia, sabemos que el Ciel-Nielsen es poco sensible, si no se documenta otra etiología y hay una adenosíndeaminasa alta con hipoglucorraquia, bueno, es una buena herramienta diagnóstica. Por ahí utilizaría tal vez un punto de corte más elevado que el de 40, que es el que se utiliza normalmente en líquido pleural. Y sí, en líquido pleural, olvidé mencionar el tema de que los falsos positivos son por neoplasias. Muchas gracias, Andrea. Aprovecho para darle la bienvenida al doctor Javier Farina, docente del curso, que se ha sumado a la transmisión en vivo de este último conversatorio del curso. Buenas tardes, Farina. No le estamos escuchando. Buenas tardes a todos. Ahora sí. Bueno, un placer que nos pueda estar acompañando en este último conversatorio. Tienen saludos desde distintos lugares de nuestra América y varias interrogantes han sido posteadas en foro. Acaba de establecer un comentario a Adriana Mansur, que ha tenido una activa participación durante los foros del curso. Les da a ustedes las gracias por la excelente discusión y dice que respecto a la colonización por SANERRE, en su hospital ellos ven infecciones de sitio quirúrgico de cesárea, población de puérperas, mujeres jóvenes sanas y el binomio madre-hijo, teniendo el trabajo reciente del NEM. Debería realizarse descolonización al alta hospitalaria. Me encanta, Lea, porque tenés que adivinar las siglas. A veces. Tengo retos por delante que algunos sorteo y otros hago un esfuerzo. Ok, se entiende.
A ver, en realidad lo que está sucediendo es lo que yo comentaba antes con los estudios que demuestran que el Staphylococcus aureus meticino resistente hospitalario está decreciendo en el mundo y está siendo reemplazado por el Staphylococcus aureus meticino resistente de la comunidad. Este es el ejemplo típico de uno de los eventos que estamos asistiendo, que es que las infecciones en cesárea están siendo reemplazadas por Staphylococcus de la comunidad, y esto tiene que ver básicamente con la existencia, sobre todo en niños, de infecciones de piel y partes blandas por este tipo de germen, que se expresa básicamente como forúnculos a repetición. Cuando uno encuentra una infección por Staphylococcus quirúrgica en un paciente que no ha sido previamente pesquisado, uno tiene que testear al paciente, al familiar cercano, y si en este caso una mujer, a los hijos, porque muchas veces cuando se trata de un METR de la comunidad, el grupo familiar está colonizado, y si uno intenta hacer una decolonización, la tiene que hacer a todo el grupo familiar, porque si no es probable que el paciente o el grupo se vuelva a colonizar. Otro grupo de riesgo son los que practican deportes de contacto y que muchas veces comparten los lockers. No sé cómo se traduce esto para Latinoamérica, si no sería los lugares donde uno guarda la ropa al hacer ejercicio y comparte habitualmente la toalla, y eso hace que entre ese tipo de deportistas se colonicen con Staphylococcus y eso pueda ser transmitido después al grupo familiar. Así que sí, es una buena medida intentar la decolonización, no solo de la mujer, la embarazada, del hijo, sino también de los otros hijos y del esposo, porque muy probablemente ellos también estén colonizados con METR. Muchas gracias, doctor Quirós. Sí, doctor Farina, ¿quería aportar algo? No, poco que agregar, sí, estoy de acuerdo. El trabajo de New England es interesante, evalúa justo lo que está comentando Adriana, que la saludo además. El trabajo de New England está interesante, ya lo veníamos viendo, la verdad que la decolonización prequirúrgica, más que nada cuando se va a colocar implantes o en las neurocirugías, es algo que venimos haciendo, y en el alta hospitalaria es lo que apunta este estudio y es interesante. Y en ambulatorio quizás sí lo hacemos, como dijo recién Rodolfo, pero principalmente cuando hay algún sintomático dentro del nexo familiar, ¿no? O sea, como decía recién, el tema principalmente de forunculosis o infección de piel y partes blandas, no olvidarnos del resto del grupo familiar y no solo al involucrado para la decolonización posterior. Muchísimas gracias. Sí. Y en el caso de los deportes de contacto, no solamente está el tema del locker o de las toallas, sino que realmente, como su nombre lo indica, debido al contacto y las escoriaciones que se producen durante la competencia o durante el entrenamiento, esto también posibilita el contagio interpersonal, digamos, la transmisión de persona a persona. Gracias, doctor Zuluaga. Invitamos a los participantes, a los cursantes que nos acompañan en línea, que ingresen sus preguntas, su comentario, que se animen a participar y aprovechar este último conversatorio que vamos a estar desarrollando como parte del curso. Les comparto ahora la interrogante posteada por Sandra Becher. AG urinario para neumococo en pacientes con neumonía en tratamiento antibiótico, ¿sigue teniendo rédito pedirlo? ¿Hasta qué día es válido intra-ATB? Sí tiene... Una pregunta para él. No, en primer lugar hay que tener en cuenta que la sensibilidad del antígeno urinario para neumo está alrededor del 70 al 80% si es bacterémico. Si la neumonía es bacterémica. Si la neumonía no es bacterémica, por ejemplo, la sensibilidad cae a valores tan bajos como el 23 o 26%. Y por otra parte hay que tener en cuenta que solo un 20% aproximadamente de las neumonías por neumococo son bacterémicas. Es decir, realmente el rédito es bajo, pese a que hay un metaanálisis muy interesante que habla de alrededor de un 70%, con variabilidades entre los distintos estudios. Insisto, el valor más bien radica cuando la neumonía
por neumococo es bacteriémica. Una vez que empezó el tratamiento antibiótico, porque se documentó la neumonía por neumococo, no le veo demasiado sentido a hacer antígeno urinario para neumo. Muchísimas gracias, doctor Zuluaga. Y si bien los materiales del curso tienen un diseño pedagógico enfocado más bien en el paciente adulto, hubo algunas interrogantes en foro enfocadas en el paciente pediátrico. Tal fue el caso de Elizabeth Castaño, quien desde Panamá había posteado una consulta, así que las dejo a su consideración a ver qué le pueden aportar. Ella dice, sí, adelante, doctor Zuluaga. Perdón, que me quedé colgado, perdón, mil perdones por la interrupción. Quería agregar una postilla con respecto a la respuesta anterior, de no olvidarse los falsos positivos del antígeno urinario para neumo en pacientes pediátricos, vacunados y altamente colonizados como algunos EPOC. Muy bien, muchísimas gracias por el aporte, doctor Zuluaga. Y bueno, les comentaba el caso de la consulta en paciente pediátrico que hizo Elizabeth desde Panamá. Ella describe una experiencia que en las unidades pediátricas neonatales de intensivos, las equinocandinas no son de uso inicial cuando tienen cándidas. Se inicia fluconazol o anfotericina B, no cuentan con la liposomal, plantea ella. Las equinocandinas como capsofúngicas es usada cuando hay persistencia de la cándida. Dice que en su unidad crítica neonatal se usa fluconazol de forma profiláctica en pacientes menores de 1.500 gramos y prematuros. Si se ha observado que al usar antibióticos de amplio espectro tipo carbapenem, la incidencia de infecciones por cándida aumenta, ¿alguien puede...? Sí, contesto. Sí, me habían hecho estas preguntas en el foro, yo las vi cuando estaba cerrado el foro. Hay dos preguntas, hay otra al final acá también puesta que habla de la profilaxis. La verdad que, bueno, como vos dijiste, Lea, el curso principalmente es enfocado en adultos. Dentro de mi principal experiencia es con infecciones más que con lo asistencial. En uno de los centros donde trabajo dejamos de hacer la profilaxis para neonatos de bajo peso con fluconazol. No tuvimos incremento en la incidencia de candidemia. Esto es algo avalado en algunos papers de los últimos años y creo que es algo muy interesante para modificar. Y respecto, sí, a qué antifúngico utilizar en una infección neonato, la verdad que la anfotericina B desoxicolato, que yo fui muy enfático en la charla de adultos desecar para tratar una candidemia, respecto a otras opciones como el fluconazol. Respecto a candidemia, insisto, el fluconazol, incluso a las equinocandinas, que es de primera línea, pero en los neonatos la anfotericina desoxicolato no tiene los efectos adversos del adulto e incluso muchas veces una sola ampolla de anfotericina desoxicolato sirve para tratar el tratamiento entero en un neonato por la dosificación que utilizan. Y bueno, sigue siendo una estrategia utilizada sin los efectos adversos, con lo cual totalmente avalada. Yo no incluí a esta población en la charla, pero sí es real también que las equinocandinas ya tienen mayor evidencia de su seguridad en neonatos, que es lo que antes no estaba bien claro, con lo cual comienzan a ser una opción, pero sin duda mucho más costosas que una anfotericina desoxicolato. Yo quería agregar algo, porque aparte de la pregunta, también había otra pregunta sobre el tema de, como decía recién Javier, el tema de profilaxis. En realidad, muchos estudios que se utilizaban antibióticos profilácticos, como también los pacientes en leucemia, el uso de antibióticos para reducir la incidencia de bacteriemias primarias en pacientes, sobre todo por disrupción de la barrera mucosa, en los trasplantados de médula ósea, por ejemplo, hoy se sabe que si bien reducen la incidencia de bacteriemia, no modifican la mortalidad, y por el otro lado, cuando la bacteriemia ocurre, es por un germen multiresistente o un germen más resistente que los antibióticos que uno utiliza de primera línea. Por lo tanto, hoy no es una recomendación el uso de antibióticos profilácticos en ese grupo de pacientes. El caso de los neonatos pasó exactamente por el mismo problema. En general, los estudios que recomendaban el uso de fluconazol eran estudios mal diseñados, no eran estudios randomizados.
Entonces, se sacaron conclusiones sobre el beneficio del uso de fluconazol para prevenir la candidemia en los pacientes neonatos prematuros, pero en realidad lo que cambió la historia fue las medidas de control de infecciones. Hoy hay técnicas para el manejo del neonato mucho más sofisticadas en cuanto al uso de catéter endovenoso central, como el catéter umbilical o eventualmente la alimentación parenteral del recién nacido, que evitan o que disminuyen el riesgo de infección asociada al cuidado de la salud. Por lo tanto, coincido totalmente con Javier, nosotros en la clínica atendemos pacientes de 700 gramos en adelante, no utilizamos fluconazol en forma profiláctica y no tenemos casos de candidemia. Por el contrario, hay un hospital público acá en Bolivia que ha tenido varios brotes de candidemia en la unidad neonatal y que no tiene que ver con el uso de fluconazol, la prevención, sino básicamente con problemas relacionados al manejo de los catéteres venosos centrales. Y por lo tanto, soy un convencido que reduciendo el tema o mejorando el manejo del catéter venoso central, uno puede ahorrar el uso de fluconazol. Con el agravante que el uso sistemático de fluconazol va a hacer que la prevalencia de cándidas resistentes a sólicos comience a aparecer, como es, por ejemplo, el caso de Candida glabrata o Candida krusei. Por lo tanto, mi recomendación es no utilizar fluconazol y revisar enfáticamente las medidas de control de infecciones. Sí, a mí me preocupa no solamente la Candida glabrata y la Candida krusei, sino también la emergencia de resistencia en la albicans propiamente dicha, y que también sea un factor de presión de selección de la auris, que es un grave problema si se llega a diseminar en un hospital o en un país. Por ahora en la Argentina no la hemos documentado, que yo sepa, pero realmente uno debería ser juicioso con el uso de antifúngicos para evitar este tipo de selecciones. Totalmente de acuerdo. No hay documentación en Argentina, aprovecho que no hay preguntas, ¿no? Pero no hay documentación en Argentina, sí hay bueno, Latinoamérica tenemos Panamá, sí, Colombia, Venezuela y sí, en abril de este año en Chile, con lo cual ya es como la guerra naval, es agua hasta que te toca y te hunden. Bolivia no tiene datos, pero en este brote que hubo en este hospital público buscamos específicamente porque pensamos que podía ser un caso de Candida auris y se trató de una Candida no albicans, pero no era una Candida auris. Recordar la dificultad en el diagnóstico, bueno, ahí Rolando seguramente tiene mucho más claro, pero la mala identificación como Candida aemuloni, ¿no? Principalmente cuando uno identifica auris con algunas metodologías. Exactamente, por eso es fundamental que aquellos que usen sistemas automatizados tengan la última versión de los software y estén seguros de que realmente están identificando correctamente a Candida auris, que en general las últimas versiones están actualizadas, pero hay que analizar automatizado por automatizado. Malditov en general anda bien para identificar a nivel de especie a la auris. Le pregunto a Rolando sobre el antígeno urinario para neumococo, si esto parece costo efectivo o no. Muy buena pregunta. Efectivamente, uno leyendo las guías de LITSA del 2019, por ejemplo, de neumonía en la comunidad, dicen que en realidad el antígeno urinario de neumo y el antígeno urinario de legionela no cambian mucho la evolución del paciente. Aunque también mencionan alguna cita en contradicción con esta mención, pero queda en general la conclusión en la guía de LITSA 2019 de neumonía de la comunidad que no cambia demasiado la evolución del paciente, la detección del antígeno urinario de neumo. Yo no estoy tan seguro acerca de esto, la evidencia está basada en 2 papers. Yo, pese a esta recomendación o a esta conclusión de LITSA, sería más precavido y me preocupa un poquito más todavía el antígeno urinario de legionela, ¿no? Para tomarlo tan ligeramente como que no sirve. Yo creo que... Perdón. Sí, respecto del antígeno urinario para neumococo, creo
creo que la utilidad que tiene, por lo menos en lo que yo lo utilizo, son dos casos. Uno, cuando el paciente no puede expectorar, y neumonía de la comunidad, ¿no? Y segundo, para desescalar, porque cuando uno tiene el paciente que ingresa con una neumonía severa a la comunidad que requiere internación, si bien el antígeno urinario es más frecuentemente positivo cuando hay bacteremia, y ahí uno también tendría algo para desescalar, lo cierto es que tenerlo positivo es algo rápido, que permite el desescalamiento y el ajuste antimicrobiano muy rápidamente y no esperar 72 horas de hemocultivo. Eso a mí me parece un plus del antígeno. Y bueno, y en pacientes que no pueden expectorar, que eventualmente lo único que uno tiene son hemocultivos. Sí, Andrea, estoy de acuerdo. El tema es que si la sensibilidad es de tan solo el 26% en los que no hacen bacteremia, costo-efectividad es discutible. Muchos falsos negativos. Yo te quería hacer una pregunta, Rolando. A ver, el tema es, a ver, lo que uno percibe en las neumonías de la comunidad es que un porcentaje importante de las neumonías son por gérmenes comunes y que son de fácil tratamiento. El problema es cuando empiezan a aparecer esas neumonías que no responden, donde hay microorganismos atípicos y de hecho uno empieza a encontrar metaneumovirus o empieza a encontrar otro tipo de patógenos o inclusive siempre en época de circulación del virus de la influenza, el hecho de ponerlo o no ponerlo celtamivir al paciente. ¿Cuál es tu experiencia del uso de multiplex para el diagnóstico de infecciones respiratorias bajas de la comunidad? Bueno, es interesante la pregunta y realmente todos los que están usando los distintos sistemas de multiplex encuentran las mismas conclusiones. Un incremento en la detección de neumonía viral con respecto a lo que se documentaba en el pasado y un incremento de coinfecciones. Son dos de las cosas resaltables. Por otra parte, estas PCRs múltiples no deben ser solo cualitativas para las bacterias típicas de neumonía, sino que deben ser cuantitativas para diferenciar infección de colonización. Hay trabajos realmente muy interesantes en Noruega de Holter y en el Reino Unido de Gasby que documentan esto que estoy diciendo, realmente un incremento en la incidencia de agentes virales, aún manteniendo en Europa al neumo como uno de los principales agentes etiológicos, aún así un incremento significativo de las infecciones virales con respecto a estudios previos o de años anteriores. Y también, insisto, casi todos son coincidentes en el incremento en la detección de coinfecciones. El problema de todo esto es que no hay un gol estándar. Entonces, si yo detecto más de un virus, o más de una bacteria, o una bacteria y un virus, ambos están produciendo la neumonía, es muy difícil de saberlo porque también los conceptos están cambiando con respecto a que la neumonía se producía principalmente a través de la microaspiración o macroaspiración. Hoy se sabe que también la disbiosis del microbioma pulmonar juega un rol importante en el desarrollo de la neumonía. Entonces, es difícil al no tener un gol estándar saber qué rol juegan. Pero yendo, por ejemplo, a lo que mencionaba Rodolfo, de detectar principalmente influenza o una bacteria tratable con antibióticos para decidir si uso o no uso oseltamivir, si uso o no uso antibióticos, estoy totalmente de acuerdo. El tema es que también detectar más de un virus y un virus distinto a la influenza, que tal vez no tendría un tratamiento más allá del soporte, también podría servir para el aislamiento efectivo del paciente y evitar la diseminación de un virus. Supongamos que tenemos una mezcla de influenza y metaneumovirus, por ejemplo. Sí, el influenza potencialmente tratable con oseltamivir, pero ¿qué hacemos con el metaneumovirus? Yo trataría de evitar la diseminación de ese virus dentro de mi hospital. Es decir, hay una segunda ventaja a tener en cuenta y no solamente el tratamiento dirigido contra un germen, sino potencialmente el aislamiento en cohorte o individual, depende de cada hospital.
son ventajas que yo creo claramente tienen actualmente estas metodologías. Bueno, muy fructífero el intercambio que han desarrollado y eso ha animado que participantes en línea comiencen a hacer más preguntas. En este caso, Marta Guerrero les da las buenas tardes desde Barranquilla, en Colombia. Ella dice que no reportan todos los hemocultivos donde ella trabaja, que positivizan, pero que ha escuchado que no reportan los hemocultivos cuando positivizan solo 1 de 2 con estafilococo coagulasa negativo, y ella no está de acuerdo. Dice, ¿qué opinan de esta práctica y si hay literatura al respecto? Bueno, lo primero que te voy a decir con respecto a la interpretación de los hemocultivos, que la base de la interpretación es clínica. El hecho de tener un germen de piel como los estafilocoagulasa negativo en 1 de 2 hemocultivos es un factor que hace pensar en contaminación, pero no es absoluto. Hasta un 30% de las bacteremias verdaderas por estafilocoagulasa negativa pueden cursar con 1 de 2 hemocultivos positivos. Todo depende del foco. Tener una bacteremia continua o persistente se asocia con foco endovascular. Pero ¿qué pasa si yo tengo una herida quirúrgica infectada? Una mediastinitis. La bacteremia no necesariamente es continua y entonces no necesariamente voy a tener 2 de 2 o 3 de 3 hemocultivos positivos. Por otra parte, cuando uno habla de 1 de 2 hemocultivos positivos, tiene que estar muy seguro de que ambos frascos se inocularon con un volumen correcto, porque si yo a un frasco le puse 10 mililitros y me creció una estafilocoagulasa negativa, pero al otro frasco le puse 5 mililitros, yo no tengo 1 de 2 positivo, tengo 1 de 1 en adultos. Pues el segundo frasco está invalidado por un volumen totalmente subóptimo. Es decir, 1 de 2 es un criterio importante para jerarquizar gérmenes de piel en sangre, pero no es absoluto. La base del análisis debe ser clínica. Mi opinión personal es que el laboratorio no debe atribuirse alegremente la responsabilidad de jerarquizarlo como contaminante sin hablar con el médico. Debe haber una comunicación fluida con el médico y deben analizarse factores de riesgo de ese paciente. ¿Es neutropénico? ¿Tiene catéteres venosos centrales? ¿Tiene válvula cardíaca protésica? ¿Tiene marcapasos? ¿Tiene parches vasculares? ¿Es un neonato prematuro? Son grupos que hay que tener mucho cuidado antes de alegremente pensar que es un contaminante, aún con 1 de 2 hemocultivos positivos. La clínica, junto con los criterios microbiológicos, me va a dar el sello de esto. No solamente el criterio microbiológico. En esto quiero ser muy puntual. Es mi opinión personal. No sé qué opina el resto. No dejaría de informarlo. Yo coincido con el comentario que han puesto ahí. No coincido en dejar de informarlo o en dejar de hablar con el médico acerca de esto. Sí, coincido totalmente, sí. Yo lo importante que remarco es quién es el interlocutor de el microbiólogo. Yo en mi experiencia y donde yo trabajo, de hecho, si bien no tengo el rol de infectólogo acá en la clínica, es diferente cuando el mensaje es dado a un médico con un criterio en particular y cuando es dado a otro médico con un criterio distinto, y las reacciones son diferentes. En un caso el médico no logra jerarquizar la importancia de que se pueda tratar de un falso positivo y el paciente termina con vancomicina, cosa que es habitual, y otro médico trata de diferenciar si esto realmente es jerarquizable o no, y el paciente entonces, como decía recién Rolando, se trata de investigar si tiene algún justificativo para tener realmente un coagulasa negativo. Paciente que viene de la comunidad, que no tiene ninguna otra evidencia, que el hemocultivo se solicitó en términos de busco de un cuadro febril, no tiene acceso vascular, no tiene antecedentes de tener procedimientos invasivos previos ni cirugías, y aparece 1 de 2, insisto, no pocos gram positivos, porque ese es el error, es que uno haya tenido por lo menos una coagulasa para saber realmente si se trata de un coagulasa negativo. Obviamente que
no tiene la misma implicancia que el hecho de que el paciente tenga una condición que favorezca la bacteriemia por un coagulasa negativo. El problema es que si uno no tiene un interlocutor válido, probablemente en el primer caso, en el que no tiene ningún factor que permita justificar la bacteriemia por un coagulasa negativo, el paciente termine con vancomicina. Esa es la preocupación que uno tiene al tratar de optimizar el uso de antimicrobianos, porque después se tarda en decidir sacarla, porque ya hay un justificativo de que había un hemocultivo positivo y que por eso le sigue con vancomicina hasta que el paciente mejore. Por eso me parece importante esta relación entre el microbiólogo. Obviamente el infectólogo tiene una figura fundamental, pero lamentablemente en Bolivia el número de infectólogos se cuentan con los dedos de la mano. Entonces, para un país de 10 millones de habitantes, el interlocutor del microbiólogo en general es el propio médico asistencial. Entonces, ahí el microbiólogo tiene que hacer un esfuerzo para educar al médico en la jerarquización o no del resultado del cultivo. Una alternativa intermedia es informar estafilocoagulasa negativa sin antibiograma, con un comentario que diga alta probabilidad de contaminación, consultar con microbiología. Por favor, no pongan contaminación, porque eso, como dice el Cumitech de la ESM, expone al laboratorio a serios problemas. Lo lamento por el equipo médico, pero nuestra mejor solución es informar alta probabilidad de contaminación, evaluarlo clínicamente. Y de paso, ojo con el 1 de 2 de estafilocoagulasa negativa, porque Staphylococcus lugdunensis no es lo mismo que el resto de los coagulasa negativos, aún estando en un solo hemocultivo. Tiene el mismo valor o mayor virulencia incluso que el Staphylococcus aureus. Así que hoy yo diría que tampoco es suficiente con decir estafilocoagulasa negativa. Hay que excluir al menos al Staphylococcus lugdunensis con una prueba de screening fácil como la ornitina. Si es ornitina negativa, no es Staphylococcus lugdunensis. Si tienen MALDI-TOF o automatizados, viene un gran tema. No justifica el costo pasar todos los 1 de 2 por un Vitek o un Phoenix, pero sí podría hacer un screening con ornitina y si me da positivo, ahí sí pasarlo por el automatizado. Si tengo MALDI-TOF, no tengo ese problema, paso todo a un muy bajo costo y en minutos sé si se trata de lugdunensis o no. Muchísimas gracias por este intercambio y le doy la bienvenida a los que se han sumado y comienzan a participar. Acá Claudia Lacoa les da las buenas tardes y quiere saber cuál es la recomendación de colistina inhalatoria por Acinetobacter a nivel pulmonar, dosis usual y si es recomendable combinar vía parental. Sí, en realidad la colistina siempre cuando se utiliza por vía inhalatoria debe ser combinada con vía parenteral y la dosis para la forma inhalatoria son 2 millones de unidades cada 8 horas. Esa sería la dosificación y sí siempre combinada con la vía parenteral. Muchas gracias, doctora Vila. Doctor Farina, ¿sí? Sí, no, agrego lo que dijo Andrea, el tema de que en la mayoría de los centros de Sudamérica no contamos con el dispositivo de nebulización de placa vibratoria, que es el recomendado para este tipo de antibióticos inhalados, que es el que están hechas los papers de Europa con el de malla vibratoria, que otorga un 50 o 60% de antibiótico al alveolo. En cambio, el de JET, que es el que tenemos en la mayoría de las terapias, al menos en Argentina, entre un 5 y un 15% de colistina llega al alveolo, con lo cual esto que uno lee de terapias promisorias no es tan fácil de implementar en nuestros centros. El colistín se pega al plástico, con lo cual ya vean que ahí tienen otra dificultad para nebulizarlo, y es una estrategia todavía que falta protocolizar un poco más cómo nebulizarlo en nuestro medio, al menos, no solo leer las guías que son con otros dispositivos.
Muchas gracias al doctor Farina y a la doctora Andrea Vila y a Claudia por su pregunta. Acá les comparto lo planteado por Lorena Di Pauli. Es un paciente pediátrico, les adelanto, un paciente de 6 años con comunicación intraventricular, mal estado de bucal, con clínica subaguda, se diagnostica en el contexto de un síndrome nefrítico, vegetación de 2,5 por 1 centímetro, en válvula tricúspide a fecha 4 días de hemocultivos negativos. ¿Qué aconsejan con respecto a los antibióticos y cómo mejorar el rescate microbiológico? Andrés. Bueno, respecto de mejorar el rescate microbiológico, se lo dejamos a Rolando. Habría que ver ahí cuántos hemocultivos, digamos, 4 días, pero cuántos pares de hemocultivos se tomaron y con qué volumen, que eso lo dirá Rolando. Respecto al tratamiento empírico, en realidad, bueno, siempre la documentación en las endocarditis es clave, ¿no? Yo creo que si el paciente, insisto, yo no hago pediatría, ¿no? Pero si el paciente está estable, insistiría en tratar de documentar. Si el paciente se pone inestable, es una vegetación que no es tan grande, si se pone, bueno, no sé en realidad ese tamaño de vegetación para el corazón de un niño, honestamente, pero si el paciente se pone inestable, creo que vancomicina más gentamicina sería un esquema empírico en este paciente probable, o daptomicina con gentamicina, cubriendo estreptococo y cubriendo también Staphylococcus aureus METR de la comunidad. Muchas gracias a la doctora Vila. ¿Algo que quiera aportar además el resto del equipo en línea? A mí la pregunta es si tenía antibióticos previos o no el paciente, dado que tiene un estado bucal malo. A veces es muy frecuente que el odontólogo prescriba antibióticos y que el paciente ingrese al hospital ya con dosis antibióticas previas, solamente por el tratamiento de su patología bucodental. Con respecto al tema del síndrome nefrítico, podría ser una manifestación indirecta de la propia endocarditis, si es el caso de lo que uno presupone en este paciente, ¿no? Gracias, doctor. Sí, doctor Farina. No, también me parece interesante, coincido como primera interpretación esa, también me parece interesante que un nefrítico con una vegetación tan grande pensar patologías no infecciosas, ¿no? También, o sea, un nefrítico con una vegetación de 2,5 centímetros sin cultivos positivos, también no dejar de pensar patologías no infecciosas que generen ambas cosas. Respecto al abordaje, manejarlo como una endocarditis a hemocultivos negativos hasta que se demuestre lo contrario. Yo creo que si no recibió nada para Staphylococcus METR, en contexto de tener los hemos negativos, yo no lo incluiría en el espectro antimicrobiano, pero sí cubriría estreptococos con el esquema. Desde el punto de vista microbiológico, uno de los factores que más afecta a la sensibilidad del hemocultivo es el volumen. Al respecto, hay una recomendación de la ICM, el último Cumitech, tomado de un trabajo de Kellogg del año 2000, donde establece claramente los volúmenes a tomar en pediatría acorde al peso del niño y siempre sosteniendo que como máximo se debería llegar a una pérdida de la volemia del 4%. En segundo lugar, los hemocultivos deberían tomarse antes de empezar el antibiótico. Si esto no fue posible, entonces ahora es conveniente usar frascos con resina. Y también, si estamos en el caso de una endocarditis subaguda, podemos separar los hemocultivos por 1 hora. Esto no es necesario y realmente no es recomendable si fuera el caso de una endocarditis aguda o de un paciente inestable hemodinámicamente, donde tengo que empezar con el antibiótico ya y no puedo demorar el comienzo del antibiótico por tomar hemocultivos. Entonces tomaría 3 hemocultivos de venas separadas y empezar inmediatamente el antibiótico. 3 hemocultivos de venas separadas solo por minutos, ¿no? El otro tema es el frasco anaeróbico.
en un paciente con endocarditis yo no dejaría de usar jamás un frasco anaeróbico. ¿Por qué? No por los anaerobios estrictos, sino porque el frasco anaeróbico mejora entre un 14 a un 20% la detección de anaerobios facultativos, como por ejemplo abiótrofia, granulocitela, otros estreptococos, algunos otros fastidiosos del grupo ASEC. Así que realmente el frasco anaeróbico no hay que pensarlo solo por los anaerobios estrictos. Yo tomaría una serie de 3 hemocultivos, uno de ellos anaeróbico. Si es negativo a las 24 o 48 horas, repetir la serie, aunque esto está cuestionado desde el punto de vista de costo-beneficio. El otro tema es cuánto tiempo incubamos los frascos. En realidad, y como dice Weinstein, hoy en día con los sistemas automatizados Bactec, Bactaler, Versatrec, la gran y vasta mayoría de las endocarditis se documenta dentro de los 5 días de incubación. De todas formas, no son tantos los casos de endocarditis como que me moleste dejar los frascos hasta 21 días. De hecho, nosotros en el Hospital Naval incubamos los frascos 21 días, aunque realmente el incremento en la recuperación después del 5.º día es casi nulo. Y esto coincide con un trabajo que publicamos cuando todavía estaba en la Fundación Favaloro sobre 62 episodios de endocarditis, donde la mediana en hora para la positivización estuvo en 14 horas. ¿Eso igual para los gérmenes ASEC? Sí, hoy en día con los automatizados, aún el grupo ASEC se recupera dentro de los 5 días. Son excepcionales los que se recuperan más allá de este tiempo. Pero, yo insisto, no son tantos los casos de endocarditis como para que le altere el flujo de trabajo a un laboratorio al incubar los frascos 21 días. Nosotros por ahora los seguimos dejando 21 días. Muchísimas gracias a todos por el intercambio y al parecer la pregunta acerca de la variante inhalatoria de antibióticos y el contexto en nuestra región resultó de interés. A ella vuelve Adriana Mansur y les consulta si la problemática de los dispositivos para nebulizar antibiótico afecta solo a colistin. ¿Y qué ocurre con amikacina? Consulta ella. ¿Esta estrategia de ATB nebulizado figura en las recomendaciones de SATI y SADI? Adriana, mira, yo fui el revisor de las recomendaciones esas de SATI y SADI. La verdad que es un poco lo que te digo, sí afecta a amikacina. El colistin se pega al plástico, pero el jet, el nebulizador en jet, no aporta concentraciones óptimas al parénquima pulmonar como la placa vibratoria, que es la que usan en España. Figura en las guías americanas, en las dos guías que se contraponen, que son la americana 2016 y europea 2017. Los europeos no lo recomiendan, el tratamiento inhalado directamente, y los americanos dicen que podría utilizarse para bacilos negativos con resistencias extremas. Es un poco lo que pusimos en las recomendaciones SATI-SADI, y tenés las dos citas ahí, que son un poco, la frase que usamos en las recomendaciones es seguir, protocolizar el uso, y ahí están las dos citas que justamente habla de todos los ítems. También es la forma en que se pone el respirador, ¿sí? Hay que tener los filtros que utiliza el respirador. No es tan sencillo el tema de nebulizar, y en el caso de la Cinetobacter puntualmente no hemos tenido problema con monoterapia con colistin. Amikacina monoterapia es otra cosa, pero colistin monoterapia en forma parenteral no hemos tenido dificultad en las neumonías por Acinetobacter. Esta estrategia es para gérmenes incluso resistentes a colistin, una KPC con resistencia extrema, resistencia también a colistin. Antes de las nuevas drogas, la estrategia inhalatoria impresiona, promisoria, pero siguiendo un protocolo muy estricto. Eso es lo que quisimos transmitir ahí. Y una de las citas es el documento del PROATI, que es una guía de actualización principalmente para intensivistas, que están todos estos puntos prácticos a considerar del seteo del ventilador y del tipo de nebulizador a utilizar. Muchas gracias, doctor Farina. ¿Algo que quiera aportar el resto del equipo? No, está bien. Bueno, por el momento no veo ninguna otra consulta planteada en el chat.
es un buen momento para, si les parece bien, repasar algún tema que consideren importante, ya que este es el último conversatorio que vamos a desarrollar, y algo que quieran remarcar de las temáticas abordadas a lo largo del curso. Les dejo la palabra. Andrea. No, temas a repasar, la verdad creo que se han discutido en profundidad. Recuerden que hay bibliografía sugerida, posteada, y que también, bueno, seguimos a disposición para seguir suministrando toda la bibliografía que podamos y que necesiten. Así que, bueno, espero que haya sido de utilidad el foro, que también lo haya sido las simulaciones, y muchas gracias por el intercambio que han estado realizando a través de los mismos. Sí, yo sé, ahora, por más que sea fuera de tema, Adriana, también que estaba conectada y que preguntó, les subo una imagen de una diapositiva de las recomendaciones de paso por paso de los antibióticos inhalatorios para Argentina, ¿no? Con lo que nosotros tenemos, todo lo que hay que considerar, y van a ver que son como 25 pasos. Ahora la dejo colgada en el foro del módulo actual. Excelente. Sí, yo antes de continuar igual quería agradecer la participación de Andrea, que ha mantenido la cámara apagada porque justo está atravesando un quebranto de salud y aún así se encuentra acá con nosotros compartiendo este último conversatorio. Sí, adelante, doctor Quirós. No, bueno, como decía Andrea, la verdad que ha sido muy interesante haber podido compartir con todos los alumnos este curso. Creo que los foros han sido bastante activos, sobre todo por parte de ellos en las preguntas que han hecho y por parte de los docentes que han aportado sus respuestas con materiales y sobre todo con aclaración a las preguntas vinculadas al tema tanto clínico como microbiológico. Así que, en lo personal, ya este es el último conversatorio. Para mí ha sido un placer haber podido intercambiar con los alumnos de este EBIMED esta actividad. Así que, bueno, contento de estar participando también. Sí, en lo personal también considero que el foro ha sido muy activo, muy interesante las preguntas, y yo creo que este tipo de discusiones más allá de las clases también es muy enriquecedor y complementario. Y de paso aprovecho para invitarlos a una Webex gratuita el 4 de diciembre, el Día Mundial de la Neumonía, donde he subido el programa a través del foro. Están invitados, van a ver distintos temas infectológicos, microbiológicos, de trasplante, pediátricos, de neumonología, etcétera. Ustedes pueden elegir la sesión. A mí me ha tocado el honor de compartir la selección de microbiología con Jordi Rello de España y otros disertantes del Reino Unido y de España. Así que están cordialmente invitados también a través de este curso y de este foro. Muy bien, entonces, gracias a todos, a ustedes especialmente y a los colegas que se mantuvieron hasta el final de este conversatorio en línea. Muchísimas gracias por compartirnos sus experiencias, sus interrogantes, que como bien decían, son de gran utilidad y es un continuo aprendizaje. Los estamos dejando por acá y hasta un próximo encuentro. De cara al 2020, nos estaremos viendo seguramente. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias.